Hola amigos de Hone Studios, bienvenidos a una nueva edición de Básicos HSP, acercando los conceptos básicos de la postproducción musical a aquellos que están iniciándose en este mundo tan hermoso de la edición, de la mezcla, de la masterización de audio. El día de hoy vamos a hablar un poco de los de-esser, que son básicamente qué función cumplen dentro de los procesos de postproducción musical, específicamente cuando procesamos voces. Bienvenidos. El de-esser básicamente es un dispositivo o es un efecto que nos permite controlar el efecto de sibilancia en las voces. El efecto de sibilancia es básicamente el exceso en el volumen a letras como la S, por ejemplo, y que obviamente cuando ecualizamos esas voces en donde las S son muy presentes y ecualizamos y damos brillo a la voz, entonces logramos tener un efecto mucho más pronunciado. Ese efecto pronunciado incisivo en los oídos de esa letra se le llama sibilancia. Esa sibilancia podemos controlarla, reducirla totalmente utilizando un de-esser. Básicamente actúa como un compresor o como un ecualizador dinámico, el cual se ajusta en un rango de frecuencias determinado. Nos permite obviamente controlar entonces la presencia de esas frecuencias determinadas para que no destaquen mucho entonces en las voces en el momento de hacer la edición y la mezcla de las mismas con los demás instrumentales y de la pista de la canción. Existen diferentes tipos de de-esser en el mercado, pues va a depender de gustos, va a depender de bolsillos también a la hora de elegir. Aquí les traje una selección de 6 de los que más utilizo. Obviamente hay muchos más. Ya tú buscarás el que más se ajuste a tu estilo de trabajo, el que responda a esas exigencias que tú consideres a la hora de procesar tus voces. El primero que quiero mostrarles es de la empresa DMG Audio, conocido como Track DS. Es un de-esser, como puedes ver, en el cual simplemente lo que tenemos que ajustar es el umbral y obviamente determinamos con desde qué nivel va a empezar a actuar nuestro de-esser para hacer entonces la reducción de ganancia de esas frecuencias que taladran los oídos. Tenemos para ajustar el ratio, para ajustar el ataque y la liberación. Por eso les decía que es básicamente un compresor con aires de ecualizador dinámico. Y ajustas el rango de frecuencias o la frecuencia de inicio. Entonces tú dices, quiero que arranque desde los 5300 kHz, o si tienes una voz bastante sibilante, entonces vamos a irnos a 4000 algo menos, ¿ok? Y con esto puedes controlar entonces esa sibilancia en tu pista de voz. Este específicamente puede trabajar sidechain, podemos detectar sidechain y tenemos un detector de ruido. Con estos controles de acá, si tenemos obviamente el ajustar el umbral y tenemos pérdida en la ganancia, puedes compensar un poco utilizando aquí ese control de output y ajustando el ceiling, que es como un techo básicamente, ¿ok? Aparte de este DMG Audio, también tenemos acá uno muy conocido de la gente de Fat Filter, el Pro DS, que es muy famoso también. Ese Pro DS nos permite ajustar el umbral, nos permite ajustar el rango y nos permite escuchar básicamente lo que estamos nosotros allí controlando con el umbral, con el threshold. Podemos ajustar con estos slides el rango de frecuencias desde cuál queremos que le empiece a actuar y hasta dónde queremos que llegue, y podemos hacer una audición específica de ese rango de frecuencias y puedes utilizar el oversampling. Obviamente mayor oversampling, mayor procesamiento de máquina, pero mejor calidad a la hora de eliminar esas frecuencias sibilantes. Puedes hacer uso del MIDI Lure también. Y tenemos aquí para trabajar, por ejemplo, single vocal o route. Tenemos acá dos modos para trabajar. Tú ya a partir de la voz que tengas para procesar femenina o masculina, puedes probar con alguno u otro y determinar cuál funciona mejor con tu voz, al igual que amplitud de banda o una banda específica que tú selecciones, y puedes trabajar obviamente el famoso sidechain también. Tenemos el famoso look ahead, que lo hemos visto ya en los compresores, y trabajamos aquí el stereo link. Y tenemos acá una onda para ver una representación pues gráfica básicamente de las frecuencias que estamos nosotros controlando con el de-esser. También tenemos otro de-esser muy famoso. Este viene en una suite, la suite de Isotope Nectar. Entre los módulos pues viene el de-esser, que ya lo ves aquí insertado, donde ajustamos también el rango de frecuencias desde el cual queremos empezar a actuar. Observa que este máximo nos permite bajar a 800 Hz. De allí hacia abajo pues obviamente no vas a encontrar frecuencias tan brillantes. Entonces ajustas hacia arriba y ajustas con este control el umbral, y puedes hacer una escucha entonces de la frecuencia específica que hayas seleccionado con este selector de acá. Obviamente, y observar acá la medida en decibeles que está reduciendo. Entonces eso te ayuda a controlar un poco la sibilancia. Otro muy interesante también. A ver, antes de irme, mostrar otro. Este de-esser suelo utilizarlo siempre al inicio de la cadena cuando utilizo Nectar para las voces. Entonces normalmente pues uno tiene agregado compresores,
ecualizadores, delay, etcétera, pero siempre coloco el deesser al principio de la cadena. Elimino sibilancia y luego empiezo a procesar. De ahí en adelante a comprimir, ecualizar, en fin. En un caso dado que al aplicar los otros procesadores como ecualizador, por ejemplo, se realce mucho la sibilancia, pues regreso acá y controlo un poquito más, ¿ok? Entonces, es la manera como suelo aplicarlo y hasta ahora me ha funcionado muy bien. Luego tenemos el famoso BT Deesser, el DS2S-3 de la gente de Nomad Factory. Es un clásico, viene en la colección de Bluetooth. Es un clásico dándole un colorcito analógico a la voz, pero actúa muy bien sobre las voces. Tenemos este búmetro para determinar la cantidad que estamos reduciendo. Tenemos para ajustar el umbral de igual manera, el rango que queremos afectar y la frecuencia específica desde la cual queremos que empiece a actuar. Y podemos hacer un listen, que es básicamente escuchar lo que estamos nosotros pues controlando la sibilancia, ¿ok? Y un control para ajustar la cantidad de volumen, que a la medida que subas vas a ver cómo estas válvulas van a colocar un poquito más rojitas, entonces estás dándole un poquito más de calor analógico. Sumado a que estás quitando sibilancia, estás también dándole un colorcito analógico a tus voces. Bastante interesante este Deesser Model DS2 de la gente de Nomad Factory. Hay otro Deesser que también utilizo mucho, que es el famoso Sibilance de la gente de Wave, que al salir la gente de Wave le hizo bombos y platillos al mismo por la calidad que ellos presumían de este Deesser, y realmente sí es muy bueno, lo utilizo también bastante y es muy bueno con las voces. No quita dinámica a las voces, no las aplasta mucho como a veces otros Deesser suelen hacerlo. Tenemos aquí el famoso Look Ahead para trabajar. Tenemos un monitor para escuchar específicamente esas frecuencias que estamos afectando. Tenemos para ajustar la cantidad de detección, si es split, o sea, muy reducido, o wide, que sería muy amplio el rango de frecuencias que estamos afectando. Tenemos aquí para ajustar el umbral. Y acá también tenemos para ajustar un poco el modo, ¿ok? Y básicamente yo lo que hago es ajustar aquí el rango que quiero afectar en decibeles. Ajusto también un poquito el umbral. Y con este detection empiezo a ajustar la cantidad de sibilancia que empiezo a reducir y funciona muy bien. Es bastante orgánico realmente a la hora de procesar voces, este Sibilance de Wave. Y por último también, no menos importante, de los mismos de Wave, uno que acaba de renovarse hace unos días, la línea de Renaissance de Wave, y ellos vienen allí con el Renaissance Deesser, bastante interesante también, donde tenemos para ajustar el rango, el umbral. Tenemos para usar el tipo de filtrado que queremos hacer, el rango de frecuencias desde el cual queremos que empiece a actuar y el modo de trabajo, ¿ok? Puedes trabajar también con modo sidechain si es el caso. Y es muy fácil de trabajar, también de utilizar. Es muy bueno con las voces, realmente no maltrata las voces. Es bastante sutil con el procesamiento de las mismas. Así que, como te dije al principio, ya es cuestión de gustos con cuál de todos puedes trabajar, con cuál te casas al final. Como te digo, dependiendo de las voces que yo grabe, pues utilizo uno u otro indistintamente, y dependiendo obviamente de la intensidad de la sibilancia, a veces hay sibilancia que cuando se controla con uno suena bastante áspera, entonces aplico otro y suena un poquito más suave. Entonces pues jugar es buscar cuál es el que mejor se adecua, el que mejor funciona con el tipo de voz que haya grabado. Esta es una prueba de sonido para probar el Deesser de Isotope Ozone 3. Esta es una prueba de sonido para probar el Deesser de Isotope Ozone 3. Esta es una prueba de sonido para probar el Deesser de Ozone 3. Esta es una sonido para probar el Deesser de Isotope Ozone 3. Esta es una prueba de sonido para probar el Deesser de Isotope Ozone 3. Esta es una prueba de sonido para probar el Deesser de Isotope Ozone 3.